Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Mijangos Reyes y estamos grabando ahora nuestro segmento de pasatiempos para una sana convivencia. Y el día de hoy tenemos un programa muy padre porque por primera vez grabamos este programa con niñas y con niños. Entonces, el día de hoy les voy a presentar a mis invitados especiales y vamos a platicar sobre un tema relacionado, pues obviamente, cómo están pasando ustedes en casita esta pandemia, cómo la están haciendo, qué actividades están haciendo, qué actividades han descubierto que no hacían anteriormente y también platicar un poquito como que qué es lo que más les ha traído de beneficio, pues, y qué es lo que no les ha gustado también, ¿no? De este confinamiento que nos obligó a pues hacer el virus que anda allá afuera y que ustedes están combatiéndolo al quedarse en casita. ¿Qué les parece si se presentan cada uno, me dicen cuántos años tienen y su nombre completo? Empezamos con Mía. ¿Qué les parece? Yo me llamo Mía y tengo 7 años. Bienvenida, Mía. ¿Y qué te parece si te presentas, Isa? Me llamo Isabela y tengo 10 años. Hola, Isa, bienvenida. Y ahora vamos con Luciano. Yo soy Luciano y tengo 9 años. Sí. Gabriel, preséntate. Hola, yo me llamo Gabriel Alejandro y tengo 9 años. Genial. A ver, Mía, yo quiero que Mía me platique qué ha escuchado del coronavirus, qué le han dicho, qué sabe ella, qué tiene que hacer. A ver, platícame, Mía. Que tengo que quedarme en mi casa y lavarme las manos siempre que o que salga al súper con mi papá o algo así, que me tengo que lavar las manos. Ajá. ¿Y qué has escuchado en la televisión o en los videos? ¿Qué te han dicho? Nada. Nada. ¿Y tú, Gabriel, has escuchado las noticias? He escuchado que es una enfermedad muy fuerte y que ya van para 1000 personas que están contagiadas en Tabasco. Y eso Han es. muerto, han muerto 6, 4. Y Luciano, ¿tú qué has escuchado del coronavirus? Que Villahermosa es el quinto o sexto lugar en coronavirus en México. Creo que ya hay como 6 muertos. Y que tal vez ya haya una cura contra el coronavirus. Ajá. Y Isa, ¿tú qué has escuchado? ¿Qué te han dicho tus papás del coronavirus? Es importante que no faltando, que no lavemos las manos y que usemos cubrebocas. Así es. Y saben ustedes que pues obviamente quienes mejor se han portado durante esta contingencia, pues son ustedes, los niños y las niñas, porque se han quedado en su casita. Pero durante este tiempo, ustedes, ¿cómo se la han pasado? A ver, Gabriel, cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, yo he jugado, he estado con la tablet, ayer vinieron, no, fue antier. Jugué juegos de mesa, regué las plantas Esas y actividades, muchas películas. ¿y regularmente hacías ese tipo de actividades? No porque tenía que hacer tarea o ir a la escuela. ¿Y ahora cómo vas a la escuela o cómo recibes clases? En Classroom es una plataforma que aquí también la uso en la laptop y ahí la maestra y mis compañeros me da clases la maestra y nos deja tareas. Ah, ya. ¿Pero eso ya lo sabías hacer antes del coronavirus? No, eso hasta ahorita ¿Lo aprendiste a hacer? aprendí a hacer. Eso es muy bueno. Y Mía, ¿tú qué haces? Yo, ¿Cómo recibes tus yo, clases? eh, yo he visto
un buen de películas, también jugamos juegos de mesa e hicimos una casa de cartón gigante ¡Ay, qué padre! y cupcakes. Ah, también te has metido a la cocina. Sí, y Está- también eh, he visto una película que se llama Los Rodríguez y el otro mundo, Ujú. ¿Y está padre? que es una, sí, que es una familia que en su casa tiene una puerta secreta en un refri que los lleva hacia otro mundo que se llama Mactú. Wow, suena interesante, ¿verdad? Sí, y también me regalaron un perro por el Día del Niño. Ay, qué padre. Sí, es cierto. ¿Cómo se la pasaron el Día del Niño? ¿Qué hicieron? Pues en mi escuela nos hicieron algo que podíamos hacer nuestros talentos. Y Ajá. hicimos solo una página en inglés y listo. Y español no tuvimos. Ah, eso está bueno. Y Luciano, a ver, ¿tú cómo te la pasaste el Día del Niño? ¿Qué? Me compraron un reloj Ajá. y fui a McDonald's. Ah, qué rico. Te fue bien entonces. Y Isa, Sí. ¿tú, tú qué hiciste el Día del Niño, de la niña? Estar en mi casa, qué feliz. No puedes salir. ¿Pero no te dieron dulces? Sí. Y a ti, Mía, ¿sí te dan permiso de interactuar un ratito con tus compañeros? Sí, y hasta el final que termina la clase nos quitan el micrófono para que todos platicamos y nos saludemos. Ay, qué padre. Y sí es cierto, díganme qué es lo que más extrañan de su escuela cuando iban a la escuela. Yo ver a mis amigos y el recreo. Ay, la parte más divertida, ¿verdad, Gabriel? Me extraño mucho a mi compañero. Ah. ¿Y tú, Luciano, qué extrañas de la escuela? Jugar fútbol. Jugabas fútbol. ¿Y ahora ya no estás jugando fútbol? Muy poco. Solito, ¿no? ¿O tienes con quién Sí, jugar? con mi mamá. Ah, pues ya se va a volver la portera. Y ustedes, a ver, cuéntenme, ¿qué van a hacer cuando diga el presidente, cuando diga el gobernador? ¿Saben qué? Ya podemos salir de casa, podemos regresar a nuestra vida normal. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? A ver, vamos a empezar con Gabriel. Ay, ir al súper, ir a comer, ir a jugar, ir al cine, ¿Y tú, Mía, a qué vas comprar a ropa. hacer? Yo me quiero ir de vacaciones y salir al parque con mis amigos y amigas. Sí, eso es lo que no hemos hecho ya, ir al parque, ya no podemos ir a nadar. Ir Eso al es cine, ir a la alberca, ir al papagayo, cierto. a ¿Y tú, los Luciano? delfines. A ver, Luciano, platícanos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando ya podamos salir? Ir al cine. ¿Extrañas ir al cine? Sí, y las palomitas queso cheddar. Ay, qué rico. Parece que Isa tiene problemas con su video y con su audio. Ana, ¿por qué el ancho de tu banda de red está muy bajo? Así dice, así Acá, dice. ya. Ya, ahí ya regresó Isa. Está ya. Ah, Isa, ¿ya me escuchas? Está muy bajo el ancho. Sí, así dice. Sí, que está muy bajo tu ancho. Mi banda ancha. Ujú. Sí. Isa, Mande.
¿nos puedes platicar qué es lo primero que vas a hacer cuando termine toda esta contingencia? Ir a comer. ¿Qué vas a ir a comer? Ir a... Y Gabriel, ¿tú qué consejo le darías a los niños y a las niñas para que aguanten otro poquito más? Que imaginen, que agarren materiales y se pongan a construir algo, jugar Lego, ajedrez. Aprender a jugar ajedrez. Eso sería buena idea. Yo no O sé pintar. jugar. Ajá. Yo hago pintura, yo dibujo. ¿Con eso te entretienes? Sí, a veces. Dibujando. Sí. Y Mía, ¿tú qué le recomendarías a las niñas para que se entretengan? Que jueguen con sus papás a construir algo con cartón o hacer algo gigante con cartón, o que vean películas y hagan como un cine en su casa. Ah, eso estaría padre, ¿verdad? Sí, y que podemos aprender a jugar otros juegos. Yo aprendí a jugar dominó. Cubano. Genial. Esa es una buena idea. Hay muchas formas de jugar dominó. ¿Juegas dominó? Sí. ¿Y también te gusta jugar Monopoly? Sí, tengo dos. El original y el banco electrónico. Oye, deberían de crear un juego de Monopoly digital, ¿no? Para que puedas jugar. Como el 1. El 1, ajá. No, pero, por ejemplo, deberían de crear un juego así para que estén juntos varios niños y puedan hacer puedan intervenir con su dinero y todo ese tipo de cosas. Estaría padre. Y Luciano, a ver, ¿tú qué le recomendarías a los niños para que aguanten otro poquito más toda esta cuarentena? Bueno, yo le recomendaría a los papás que distrajeran a los niños, no le pusieran las noticias, no les dijeran nada sobre el coronavirus para que no sepan nada y se tranquilicen y ya puedan jugar en paz. Para que jueguen y se diviertan nada más, ¿no? Sí. Tienes razón. Fíjate que yo veía que ahorita estamos aprendiendo los papás un poquito más de las cosas que les gustan a nuestros hijos. Por ejemplo, a mi hija le gusta mucho TikTok y yo no tenía la aplicación. Me dijo, descárgala y vamos a hacer unos videos. Entonces he hecho videos con ella, unos videos de TikTok, y la verdad me he divertido mucho y he aprendido a usar algo que yo no sabía usar. Cuando vaya me lo enseñas. Ándale, y vamos, ya podemos hacer videos, Gabriel. Sí. Y tienes razón, también tenemos que dejar volar la imaginación. Isa, ¿tú qué actividades le recomiendas a los niños que realicen para que no se desesperen en su casa? Pues hacer manualidades, hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante. Pues hacer TikTok. Usar TikTok. Es cierto. Eso te divierte bastante y aparte nos une a los papás con los hijos, porque son actividades que regularmente no hacemos porque no teníamos tiempo. ¿Se acuerdan que siempre andábamos a la prisa? Sí. Vamos a llegar tarde a la escuela. Vamos a llegar tarde. Ahorita ya nos relajamos en la silla. Yo tengo que ser así con la clase de inglés. Voy a llegar tarde a mi clase de inglés. Sí, es la de... ¿Qué te pasa, Luciano? ¿Se te olvida la hora? ¿Se te olvida la hora de la clase o cómo? No, se me olvida cómo se llama. En Zoom. Ajá. A las 11. ¿A esa hora es tu clase de inglés? A esa hora es mi clase de inglés. Toda la semana, nada más. Domingo y sábado descanso. Es una agenda bien apretada entonces. Ahorita nada más por el trabajo y el día del niño.
Ajá. ¿Alguien está haciendo ejercicio por medio de alguna plataforma? ¿Tú, Mía? No, yo solo con un trampolín con mi mamá. Pero tienes un trampolín. Sí, un mini trampolín adentro de mi casa. Ay, Y también salgo en la privada donde yo vivo a sacar a mis perros a pasear con mi mamá. eso está muy bien. Mientras no tengas contacto con nadie y llegues y limpies las patitas de tus perritos y y te laves las manos. Sí, porque como ellos andan por ahí y recogen polvo, hay que limpiarle las patitas. A mí me ponen a hacer ejercicio en la casa, mi mamá. Es que ustedes no saben, pero la mamá de Luciano es entrenadora profesional fitness. Entonces, claro que nos tiene haciendo ejercicio a todo mundo, porque yo también estoy haciendo ejercicio. ¿Y mi profe de taekwondo? Yo también tengo uno. Pero dejaste de hacer taekwondo, ¿no, Gabriel? Sí. ¿Y no haces... Pero por la natación. Es que... Pero cuando ya aprenda a nadar voy a regresar, creo. Claro. ¿Cómo se llamaba tu profe? Carlos Rodríguez Silva. ¿Y el tuyo? Él fundó el taekwondo en Tabasco. ¿En dónde recibes clases, Gabriel? Bueno, ¿dónde recibías? En Atasta. Sí. Creo que ahí daba también algunos entrenamientos tu mamá, no sé si ustedes quieran agregar algo más, platicar algo más, que Yo no... sí yo le dije a un amigo mío que se bajara un juego para que jugáramos juntos. Ajá. ¿Qué Y juego? también se llama PKXD, que es un juego de unos muñequitos. Uh-huh. Y también, sí. Ajá. También mi hermano me enseñó cómo ponerle cosas padres a mi juego y también aprendí por qué no tengo que bañar a mi perro bebé. Y también me compraron 2 peces. Entonces ya tienes a quién alimentar todos los días. Sí. Ya va a tener un zoológico. Yo solo tenía un pez y le trajimos 2 amigos, una niña y un niño. Está bien, para que tengan compañía. Sí, porque ellos también se aburren. Aunque eso es normal porque están en una pecera. Sí. Pues ahí le tienes que cambiar el agua también. Yo tenía 4 peces. ¿Y Yo luego? uno. Y se me cayó cuando le estaba cambiando de agua. Tienes que tener cuidado, Mía, para que no te pase eso. Entonces cambié el agua yo. Se la cambié a mi mamá o mi papá. Sí, porque... Yo tenía 4. ¿Y qué pasó? Uno se murió se murió solito, otro de hambre, otro saltó de la pecera y se cayó al piso, y el otro tiró la pecera y se murió. ¡Qué bárbaro! Tenías peces suicidas. Sí. Ya viste, Mía, tienes que tener cuidado con tus pescaditos, no te vaya a pasar lo de Gabriel. Tuve peces, tortugas, perros y un pollo. ¿Un pollo? Tuvo, ya no están. Pobrecitos. Bueno, Coco ya creció, tiene el hocico muy grande. Ajá. Ya creció más. Ya lo quiero ir a ver. ¿Y Isa? ¿Tú qué les recomiendas o con qué te despides para un mensaje para los demás niños y las niñas? Que se cuiden. Que se queden en casa. Sí. Y a ver, Luciano, ¿con qué te despides tú? Que antes de la cuarentena tuve la gran oportunidad de conocer a un olímpico mexicano. Oh. Bueno, exolímpico.
Ajá, padre. ¿Cómo se llamaba? Víctor Estrada. Yo tengo un primo que fue, ¿cómo se dice? Campeón. Seleccionado para las Olimpiadas de Taekwondo este año y ganó. No fue, se cancelaron. Bueno, lo cancelaron. Ah, pero estaba seleccionado. Pero todo eso se va a retomar. Todas las actividades que dejamos y que están como en pausa y reuniones que teníamos programadas y así se van a retomar. Así que ustedes mientras se sigan quedando en casa y se sigan cuidando y sigan, ustedes como si son muy obedientes, como ustedes sí vamos a lograr combatir el virus. Aquí tengo toda mi cinta. Ajá, a ver. Ah, sí es cierto, mira, ya vieron las de Gabriel. La de hasta arriba la cinta negra. Todo Y un acá tengo experto. un trofeo. Ay, no se ve. Se ve, Un trofeo. veo tu colección de muñecos. Sí, a ver, voy a intentar. Ah, ya veo las cintas. El trofeo. Ajá, ¿Lo ven? sí. 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 Y tengo una cadenita también, pero que no está. Una medalla. Una medalla. Bueno, pues gracias niñas, niños por compartirnos un momento de su tiempo y de su vida. Les agradezco mucho y cuídense mucho, por favor. Un abrazo. Gabriel. Adiós, Gabriel. Gracias, Lucía. Un abrazo, Isa. Chao, Mía. Y bueno, también tengo 2 entrevistas maravillosas con una niña y un niño y nos van a platicar ellos qué saben del coronavirus, qué nos recomiendan y los invito a que los vean. Iker, ¿qué es el coronavirus? Una enfermedad que nos puede enfermar mucho y que nos puede hacer que nos hagamos muy mal, como gripes. Eso tiene el coronavirus, como gripes, tos, estornudar mucho y ya, así. ¿Cómo se puede combatir el coronavirus? Lavándose las manos muy seguido y también con gel antibacterial. Después de que juegues, lávate las manos. ¿A dónde dejé mi gel antibacterial? Aquí está. Y también se deben de hacer cuando se laven las manos, háganse así, 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 así y así. Y luego ya échate agua y luego cuando te eches agua síguete, pon el jabón otra vez y síguete así. Ahorita mi gel antibacterial es de coco. Pueden agarrar todo el gel antibacterial, lo que sea. ¿Por qué estamos encerrados en casa? Por el coronavirus. El coronavirus, si salimos, nos puede enfermar, nos puede atacar, nos puede enfermar y no queremos eso. Por eso siempre nos tenemos que quedar en casa. ¿Qué es lo que extrañas de estar fuera de casa? Extraño ir al cine, ir a la escuela con mis amiguitos y extraño la feria. Adiós. Nelly, ¿qué es el coronavirus? Una enfermedad ¿Y cómo se combate el coronavirus? con las manos limpias. ¿Por qué estamos encerrados en casa? Porque hay una enfermedad del coronavirus. ¿Qué es lo que extrañas de estar allá afuera? Pasear, ver a mis amiguitos y darle unos saludos
a mi maestra y a ir al parque. Adiós. Adiós.